Voy a compartir mi pantalla. Solo me confirman si la están viendo. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, pues hoy vamos a iniciar con el movimiento periódico. El movimiento periódico es la primera sección que se aborda en el texto. Pues la idea en esta primera unidad, vamos a dar una introducción. La idea en esta primera unidad es estudiar dos fenómenos pues, que son muy importantes en la naturaleza. El primero va a ser el capítulo 14, que es el primer capítulo que vamos a estudiar del libro de texto. Pues es lo que se conoce como el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple está presente en la naturaleza. Bueno, no es un movimiento exactamente real, pero muchos fenómenos de la naturaleza se pueden aproximar a un movimiento armónico simple y eso permite un mejor entendimiento de algunas situaciones con las que nos enfrentamos en la física. Entonces vamos a dar las bases para entender lo que es el movimiento armónico simple y además en la segunda parte de la unidad 1 vamos a hablar del fenómeno ondulatorio, las ondas mecánicas en este caso. El fenómeno ondulatorio es bastante extenso, pues nosotros vamos a dar una introducción a las ondas mecánicas. Las ondas están presentes en casi todo en la naturaleza, ¿verdad? Entonces estudiarlas es importantísimo para cualquier área de las ciencias. Es muy importante entender las ondas, ¿verdad? Porque casi todo lo que nosotros hacemos actualmente está relacionado, casi toda la tecnología que usamos actualmente está relacionada con las ondas, ¿verdad? Particularmente ustedes pueden estar viendo la pantalla de su celular precisamente por el desarrollo de estas tecnologías que están basadas en el entendimiento de las ondas o de la transmisión de señales que al final vienen siendo ondas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer hoy es hacer una introducción a algunas cantidades que se utilizan para entender lo que conocemos como una oscilación. Una oscilación, una oscilación pues tiene que ver con el movimiento periódico. El movimiento periódico sucede cuando nosotros tenemos una repetición de un suceso en un determinado tiempo. Podemos hablar de movimiento periódico, por ejemplo, cuando estamos en el mar y nosotros vemos que eventualmente están llegando las olas, ¿verdad? O que hay un movimiento, perdón, en el agua, ¿verdad? Eso es un fenómeno periódico, está ocurriendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Podemos pensar en el movimiento periódico, el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol cada año, ¿verdad? Tiene una duración muy precisa, el periodo en el que completa una vuelta alrededor del Sol. Ese es un movimiento periódico. Y luego, ya si nos vamos a la parte matemática, porque en algún momento le vamos a introducir esa parte matemática al movimiento ondulatorio, al movimiento periódico y ondulatorio también. Hemos conocido las funciones seno y coseno en nuestro curso de matemáticas de trigonometría y sabemos que son funciones que se van repitiendo en el tiempo. Funciones que el patrón se va repitiendo en el tiempo. En el tiempo podría ser, ¿verdad? Aunque usualmente en la clase nos hablan del espacio, ¿verdad? Porque nos hablan de una función de x, entonces la variable x pues es una variable espacial, pero en general eso puede representar el tiempo también. Entonces, como introducción, ese es el movimiento periódico, es un movimiento que se repite en el tiempo. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar cuáles son las principales o los principales conceptos que me definen al movimiento periódico. Entonces, eso es lo que vamos a enunciar el día de hoy. El primer concepto
es el que se conoce como el punto de equilibrio. Este es el primero. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio es clave en el movimiento periódico porque básicamente es la referencia sobre la cual nosotros estamos considerando esa periodicidad. Por ejemplo, cuando les hablaba del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues la referencia puede ser cualquiera de los puntos bajo los cuales está pasando esa traslación, ese movimiento alrededor del Sol. Entonces yo puedo tomar de referencia, y es lo que hemos hecho en el calendario que definimos actualmente, o al menos en el mundo occidental, definimos un día que es el 1 de enero de cada año como el momento en el cual se repite ese movimiento. O sea, realmente no tiene ninguna relevancia en términos del movimiento, de traslación. No es que algo extraordinario le ocurre a la Tierra o al Sol en ese momento, para nada. Simplemente por motivos culturales, históricos, se ha hecho así. Quizás por herencia de culturas antepasadas se ha hecho de esa manera. Pero no pasa nada. O sea, es decir, no tiene ningún interés particular en el movimiento que esa sea la referencia. Pero es importante que en un movimiento nosotros tengamos una referencia. Entonces, para ir viendo cada uno de los puntos que yo les voy a ir enunciando aquí, para irlos viendo en un ejemplo particular, voy a usar una simulación, que la tengo cargada por aquí. Por ahora van a ver muchas cosas aquí que aparecen, gráficas, variables, ¿verdad? Pero yo por ahora voy a omitir algunas porque pues las vamos a estudiar un poco más adelante. Ahora quiero que nos concentremos únicamente en la figura que aparece ahí. Este es un sistema, es una simulación de un sistema masa-resorte en forma horizontal. Va a ser el primer sistema que nosotros vamos a estudiar aquí. No voy a dar tantos detalles hoy, pero sí quiero que ya lo conozcan porque es, digamos, el ejemplo clásico para explicar un movimiento periódico y posteriormente un movimiento armónico simple. Entonces, principalmente voy a considerar que tengo un resorte que está unido a una masa en una superficie horizontal y además que no hay fricción en el medio, ¿verdad? Que la masa se puede mover con facilidad sin ninguna fuerza de resistencia allí. Entonces, debido a la característica que tiene el resorte, es una característica elástica, o sea que bajo cierto límite usted puede estirar el resorte y este puede restituir su forma, ¿no? Esa es la característica que tiene. Va a llegar un límite en el cual usted lo estira tanto que ya no va a poder lograr eso. Entonces vamos a considerar, obviamente, que el estiramiento que voy a hacer de ese resorte va a ser en ese límite, Okay. Entonces, cuando yo pongo a correr esta simulación, lo que va a pasar es que yo tengo ahí, si se fijan en esa posición inicial, yo lo que tengo es estirado el resorte y posteriormente lo que voy a hacer es soltarlo, de manera que va a empezar un movimiento en dos sentidos. Cuando se vaya moviendo hacia la izquierda, el resorte se va a comprimir y al comprimirse, entonces su propia naturaleza va a hacer que se estire, ¿no? Eso va a hacer que la masa vaya otra vez a la derecha. Cuando esté estirado, su misma naturaleza hace que el resorte otra vez se comprima. O sea, el resorte siempre está tratando de volver a su forma original, pero como no hay fricción, entonces ese movimiento va a ser perpetuo, no va a haber un cambio. Si yo hago el experimento en forma real sobre una mesa, entonces eso rápidamente se va a detener porque la fuerza del resorte va a ser superada por la fuerza de fricción que hay entre la mesa y la masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eventualmente la fuerza de fricción va a ser mayor hasta que se detenga el sistema, ¿no? Entonces, como no consideramos eso, el movimiento va a ser perpetuo. Aquí se los muestro. Ahí pueden notar. Vean cómo va pasando
de un lado a otro, ¿no? De un lado a otro. No sé si se está viendo el movimiento o si es un poco lento. Me parece que se ve como pausado el video. ¿Sí lo ven bien? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Al inicio como que no quería. Bueno, lo importante es eso, que lo vean, que vean bien cómo sucede, ¿verdad? Tal vez la simulación no la carga muy bien. Bien, entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, de la definición que les di anteriormente del punto de equilibrio, entonces, ¿dónde creen que está el punto de equilibrio de este movimiento periódico? X igual 0. X igual a 0, ¿verdad? Correcto. Donde se marca el X igual a 0, que es ahí en la mitad exactamente entre el punto de X máximo positivo y X máximo negativo, es la referencia. O sea, lo que quiere decir el punto de equilibrio es que a partir de ese punto nosotros vamos a medir el desplazamiento que existe. ¿Okay? A partir de ese punto. En ese punto, si voy a intentar detenerlo, aunque está un poco difícil, pero no, está complicado porque la respuesta de los botones no es inmediata. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces, Dick, cuando... con las flechitas. Con las... Con las flechas. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Tiene razón. Vamos a hacerlo para acá. Ok, entonces, quiero pararlo en ese punto porque lo que sucede allí... ahí está. Lo que sucede cuando la masa está en ese punto es que el resorte no está estirado ni comprimido. El resorte en ese momento no se estira ni se comprime. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, pues, ¿por qué no se detiene el movimiento ahí? ¿Por qué sigue? Si el resorte prácticamente lo que quiere es otra vez volver a su posición normal, ¿por qué sigue el movimiento? Porque no hay fricción. Porque no hay fricción. Bueno, está bien, no hay fricción. Pero ¿qué Por el hace? movimiento que ya lleva Movimiento que ya lleva. La inercia. la energía. Bueno, sí, también. La fuerza restauradora. La fuerza restauradora en ese momento ya cesó. Porque la fuerza restauradora es la fuerza que obliga a que el resorte vuelva otra vez a su posición de equilibrio. O sea, quiere decir que en ese momento no hay fuerza. O sea, quiero que lo piensen en función de, está bien pensarlo en función de fuerzas. La única fuerza que existe ahí es la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es la fuerza de Hooke, la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la fuerza, ya sea de estiramiento, de compresión, es igual a la multiplicación de la constante del resorte por el desplazamiento, ya sea de compresión o estiramiento. Entonces, esa X que va en la ley de Hooke es cero. Es cero. Entonces, quiere decir que si ese es cero, no hay fuerza en el resorte. Si no hay fuerza, entonces, ¿qué variable dinámica se haría cero ahí? Si no hay fuerza. Aceleración. 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 Ahí ya nos vamos adentrando un poquito en los detalles del movimiento. Eso quiere decir que ahí no hay aceleración. Ajá. Y si no hay aceleración, entonces ¿por qué se está moviendo el objeto? Porque todavía Porque tiene toda aquella velocidad. energía potencial se convirtió en energía cinética. Entonces, aún posee una velocidad. Exactamente. Es decir, cuando está comprimido o estirado, tiene el máximo de energía potencial elástica.
potencial elástica. Por ende, entonces, eso hace que posea una energía. Y si ven, ahí hay una gráfica de energía. Entonces, la energía se va convirtiendo poco a poco de energía potencial a energía cinética. O sea que en ese momento, cuando va pasando precisamente por x igual a 0, más bien lo que sucede es que tiene la máxima velocidad. Pero esos detalles los vamos a ir viendo más adelante. Lo único que quiero es que pensemos en cómo va ocurriendo el movimiento. Todo eso lo vamos a ir enunciando detalladamente. Okay. Entonces, punto de equilibrio. Ese es el primer concepto. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Ok. Entonces, el siguiente concepto del que quiero hablar es el desplazamiento. O sea, uno tiene que entender que todo movimiento periódico tiene que tener estas características para poderlo hacer, estudiar aquí, ¿verdad? El siguiente es el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia que existe o la distancia a la que se encuentra el... Me parece que cuesta un poco que responda en la pantalla, ¿verdad? Allí se quedó congelado, ¿no? O si están viendo bien la pantalla. Está congelado, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ya se restauró. Ya. Qué raro esto. Bueno. Ok, bueno. Entonces, el desplazamiento es la distancia, ya sea positiva o negativa, porque yo voy a definir una referencia. Desde el momento que estoy poniendo mi x igual a 0, o mi punto de equilibrio, entonces estoy definiendo una referencia en el sistema. La referencia, como ustedes saben, de física 100, puede ir en la forma que usted considere. Entonces, en este caso voy a usar la referencia convencional, es decir, que hacia la derecha sean los positivos y hacia la izquierda sean los negativos. De tal manera que si yo muevo un poco esto, por ejemplo, lo muevo hacia la derecha, entonces yo voy a poder medir una distancia que existe desde el punto de equilibrio de x igual a 0 hasta la posición de la masa. En este caso sería positiva. Mientras que si lo hago en la otra dirección, entonces ese desplazamiento será de signo negativo, ¿no? Entonces, el objeto se puede encontrar tanto a la izquierda como a la derecha del punto de equilibrio. ¿Ok? Si se encuentra hacia la derecha, entonces va a tener un desplazamiento positivo y va a tener un desplazamiento negativo. Lo importante aquí es que el desplazamiento nosotros lo vamos a medir con una variable. Entonces aquí ya vamos a ir metiendo un poco la matemática. Y esa variable va a ser x. Y obviamente va a ser una función del tiempo. Así vamos a medir el desplazamiento. Entonces, esa variable puede ser tanto positiva como negativa. Es un número real, positiva o negativa. Lo que sí es que va a ser menor o igual al x máximo. El x máximo normalmente, bueno, al menos en el libro de texto nuestro, se le llama la amplitud, ¿verdad? Y ahí es donde viene el siguiente concepto, ¿verdad? Que es el de amplitud. Este ya lo hemos dicho, amplitud. Entonces, hay algunos libros que le llaman X máximo. El libro de Resnick, que es una de las referencias de la clase, usa esta nomenclatura, X máximo. O preferimos en el texto de Sir Szymanski, preferimos llamarle A, la amplitud. Ok, la amplitud entonces, pues es el X máximo, es la distancia máxima que el objeto alcanza, medido a partir de el punto de equilibrio, ¿verdad? Sí está
Yo no sé, yo creo que debe ser la simulación la que pone un poco lento esto, porque yo ya lo he hecho con otras y no sucede. Bueno, voy a probar usar otra simulación, no me está gustando cómo trabaja esta. Voy a usar la de las... Me gustan. Estas son las que usamos normalmente en la clase y están más optimizadas. Pues, están más optimizadas que aquella, ¿no? No traba tanto la situación. Bueno, la diferencia aquí es que lo voy a hacer de forma vertical, ¿verdad? Y bueno, no cambia nada, no cambia nada porque el sistema funciona igual, lo único es que en todo punto va a haber un balance entre la, bueno, no en todo punto, sino que cuando esté en el equilibrio voy a tener un balance entre el peso y la fuerza del resorte, ¿verdad? Sí, pero funciona igual. Entonces voy a colocar aquí la posición de equilibrio y voy a colocar una masa, ¿verdad? Entonces ahí tengo el desplazamiento, aunque esta no lo ve. Esa posición de equilibrio no estaba bien. Ok, entonces ahí tengo el movimiento periódico también, ¿verdad? Movimiento periódico, de alguna manera, parece que siempre hay problema para cargarlo bien. No sé. Bueno, ni modo. No, es que no quiero que se vea todo pausado, pero aparentemente no lo puedo mejorar. Ok, entonces el desplazamiento máximo, aquí lo voy a poner más despacio. Entonces el desplazamiento máximo, más o menos, hay una referencia, ustedes pueden ver ahí, es la distancia que hay entre el punto de equilibrio y la posición o el desplazamiento más grande que se puede alcanzar. Ok, muy bien. Bien, siguiente concepto que vamos a estudiar es el de la fuerza de restitución. Hay que entender qué es la fuerza de restitución. Fuerza de restitución. La fuerza de restitución es aquella que hace que el sistema vuelva nuevamente a su posición de equilibrio. Entonces, en el caso que estamos estudiando, vamos a usar la fuerza del resorte. La fuerza de resorte, como ya lo dije anteriormente, es igual a menos K por X. Menos K por X, ese signo negativo que está ahí, implica que siempre va a ir en contra de donde usted esté desplazando el resorte. O sea, es decir, si está estirando, entonces la fuerza está en la dirección tal que va a obligar al sistema a comprimirse. Si lo comprime, la fuerza va en la otra dirección de manera que lo estire para poder llegar otra vez a su posición de equilibrio. Okay. Entonces, la fuerza de restitución, aquí es donde empiezan a cambiar los movimientos. Les voy a mostrar aquí en este simulador también otro movimiento periódico, otro movimiento que vamos a estudiar en la clase, y es el del péndulo, el péndulo simple. Entonces, ahí vamos a reconocer que la fuerza de restitución para este otro sistema es diferente al sistema masa-resorte. Ahí es donde empiezan a cambiar los determinados movimientos, cuando ya empiezo a ir en el detalle de cuál es la fuerza motora, por decirlo así, que hace que el sistema funcione, ¿no? Entonces, en el caso del sistema masa-resorte, que es el caso que nosotros estudiamos, aquí está la clave, ¿verdad? Aquí está la clave.
en esta fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo me voy al detalle, me voy a la segunda ley, entonces la segunda ley me dice la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces yo voy a tener aquí menos K por X. Aquí voy a tener la masa y la aceleración, pues es la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, cada sistema va a tener una ecuación diferencial de movimiento diferente. Entonces, eso va a hacer que el estudio de cada sistema tenga que hacerse de forma individual. O sea, no puedo generalizar. Hay algunas ecuaciones que sí van a ser generales, pero no todo el estudio lo puedo hacer de forma general, ¿verdad? Tengo que particularizar. Entonces, voy a iniciar la clase hablando del sistema masa-resorte, que es el que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Okay. El siguiente concepto del que vamos a hablar es el período. El período lo vamos a representar con la letra T, ¿verdad? El período es el tiempo que, como es un movimiento periódico, significa que se está repitiendo en el tiempo. Y al ser periódico implica que la frecuencia con la que va ocurriendo ese suceso es la misma. O sea, es decir, que si usted lo estudia en un término de una hora, va a ver que el movimiento completa la misma cantidad de ciclos, ¿verdad? A que si vuelve mañana y otra vez lo estudia durante una hora, va a obtener la misma cantidad de ciclos, ¿verdad? Es un movimiento perpetuo por la no presencia de la fricción, ¿no? Entonces, el periodo va a ser el tiempo que completa una oscilación. Entonces, solo para poner un ejemplo, voy a hablar de una función de tipo periódico. Por ejemplo, la función coseno. Entonces voy a bosquejar aquí más o menos una gráfica. Solamente que como el contexto en el cual nosotros estamos es el tiempo, entonces yo solo voy a estudiar la parte positiva de la gráfica. No me interesa la parte negativa, porque normalmente para nosotros la variable independiente va a ser el tiempo, y pues entonces nos interesa medir el tiempo desde que inicia un movimiento, ¿no? Sí. Entonces voy a tener más o menos esto. Ok, entonces yo puedo medir el periodo de diferentes maneras. Puedo medir el periodo a partir del momento en el cual inició el movimiento y donde otra vez vuelve al mismo punto. En el ejemplo del sistema masa-resorte, eso implica estirar el resorte, soltarlo, se va a comprimir, va a llegar al otro extremo y luego va a volver de nuevo a la posición donde inició. Entonces, eso quiere decir que esta distancia que tengo aquí va a representar el periodo. Pero bien, yo lo puedo medir de otras maneras también. Digo, me interesa entonces medir el tiempo que hay cada vez que pasa por la posición de equilibrio, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, aquí pasa por la posición de equilibrio, vuelve a pasar otra vez aquí en este otro punto que tengo aquí, pero cuando pasa por ahí todavía no ha completado un ciclo, ¿verdad? Porque va, viene y tiene que pasar otra vez. Entonces tiene que pasar 2 veces. Aquí lo voy a mostrar en esta misma simulación, ¿verdad? Usted lo puede ver. Se estira, luego pasa por el punto de equilibrio, luego se comprime, vuelve a pasar por el punto de equilibrio y se estira. Ese es un ciclo completo, ¿verdad? Ahora, si lo veo en términos del punto de equilibrio, pasa por el punto de equilibrio, se estira,
Luego vuelve a pasar y ahí solo hizo medio ciclo. Luego se comprime y luego se estira. Ahí hace un ciclo completo, ¿no? Entonces, si lo veo en términos de eso, ahí no completaría un ciclo, sino que sería aquí. Entonces, aquí también, la distancia que hay entre ese punto y este punto también representaría un periodo. Eso quiere decir que yo necesito, si quiero hacer un tratamiento matemático de la situación, yo necesito usar funciones que cumplan esas características, funciones periódicas. Entonces, una función periódica en matemática es una función que cumple este requisito. Una función periódica es aquella función de x, pongámosle, en este caso, de manera que es igual a la función cuando usted le agrega el periodo. O sea, quiere decir que si usted le suma a la variable independiente el periodo o la cantidad igual definida como el periodo, entonces esa le vuelve a dar el mismo resultado de la función. Entonces, viéndolo en términos de coseno, si usted encuentra el valor del coseno en este primer punto, en este punto de aquí, y sustituye la variable independiente x allí, le va a dar el mismo valor que sustituya el valor de la variable independiente cuando está aquí. O sea, la función en x igual a 0 es igual a, pongámosle x1 ahí, es igual a la función en x1. ¿Okay? Eso significa que la función sea periódica. Por ende, eso justifica el por qué para describir el movimiento periódico o el movimiento armónico simple, que es lo que sigue, vamos a usar funciones periódicas. Y no es casualidad que esté introduciendo la función coseno, porque si ya tienen un poco de experiencia en ecuaciones diferenciales, sabrán que esa ecuación que acabo de encerrar arriba, que es la ecuación que me define el movimiento del sistema masa-resorte, va a tener por solución una función coseno. Va a tener por solución una función coseno. Entonces, ahí empieza toda la parte matemática de la situación. ¿Sí? Muy bien. No tengan pena ni problema en interrumpirme y hablar, ¿verdad? ¿Alguien abrió el micrófono? No sé si quiere participar. Parece que no. Ok, y el siguiente concepto del que vamos a hablar entonces es la frecuencia. La frecuencia la defino así. Voy a poner con una F minúscula y va a ser el número de ciclos que ocurren en un determinado tiempo. Así se define la frecuencia. Es la cantidad de eventos iguales. En este caso voy a usar los ciclos. ¿Sí? Bueno, acostúmbrense a este vendedor que va a pasar siempre aquí saludándonos en clase porque siempre pasa a esta hora. Ok, entonces tenemos un número de ciclos. En este caso, los ciclos son las oscilaciones completas. Son las oscilaciones completas. Y el tiempo que nosotros vamos a requerir es el tiempo en el cual se completa un ciclo. Y les pregunto, ¿en qué tiempo se completa un ciclo? ¿En qué tiempo se completa un ciclo? En un periodo. En un tiempo igual a un periodo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos va a interesar particularmente eso, ¿verdad? ¿Cuántos ciclos ocurren en ese periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo digo que un ciclo se completa en un periodo, entonces puedo obtener mi primera ecuación.
Y es que si le pongo un 1 arriba, entonces voy a tener 1 arriba, un ciclo, y abajo el tiempo t. Por ende, entonces esta va a ser mi primera ecuación. Es la relación que existe entre la frecuencia y el periodo. Son recíprocos, ¿sí? Entonces usted puede encontrar la frecuencia si conoce el periodo, o puede encontrar el periodo si conoce la frecuencia. Entonces ahí ya tiene nuestra primera ecuación. Una ecuación sencilla. Y es una ecuación general, eso sí quiero aclararlo, es una ecuación general. Aplica tanto para péndulos como para sistemas masa-resorte, ¿no? Y es importante que cuando nosotros usamos las unidades que nosotros usamos normalmente para estas cantidades, normalmente el tiempo en el sistema internacional lo medimos en segundos. Por ende, entonces aquí lo que voy a tener es, en el numerador voy a tener ciclos, pero ciclos no es una unidad, solamente es un conteo, ¿verdad? Entonces, por ende, nosotros vamos a tener 1 sobre segundo. Usualmente segundo a la menos 1, y eso se le conoce como hertz. Las unidades de la frecuencia son el hertz, o los hertz. Vamos a escribir bien la palabra aquí. Okay. Muy bien. Es la última de las definiciones, es lo que se conoce como la frecuencia angular. Frecuencia angular. Y la voy a representar con eso que no es una W. Toda la vida dicen eso, una W. No es una W, es una letra griega llamada omega. Entonces, la frecuencia angular está relacionada con cualquiera de las otras cantidades, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular es una frecuencia también, pero como su nombre lo dice, en términos angulares. Entonces, acuérdese que cuando uno hace la gráfica del coseno, entonces, pues normalmente lo que usted tiene en el eje horizontal, así como lo aprendo en trigonometría, son ángulos medidos en radianes. Entonces yo puedo identificar, de acuerdo a la función coseno, puedo identificar que el periodo bajo el cual se repite, o sea, si yo empiezo a buscar puntos iguales, así como aquí, o distancias iguales bajo las cuales se repite la función, entonces lo que yo voy a encontrar, si en la parte horizontal grafico ángulos en radianes, es que todas esas distancias t, obviamente tienen que ser iguales porque es una función periódica, y son iguales a un número que es 2pi radianes. 2pi radianes. Entonces, yo puedo decir que cada 2pi radianes la función se repite. La función se va repitiendo cada 2pi radianes. Entonces, por ahí va la idea de la frecuencia angular. Entonces, esta frecuencia es medida en términos de los ciclos, pero ciclos así en conteos, mientras que esta otra frecuencia es medida en términos de ciclos, pero en radianes. Entonces yo puedo decir que la frecuencia, siguiendo la misma definición anterior de que la frecuencia es ciclos por unidad de tiempo, entonces puedo decir que un ciclo en esa función se completa cada 2pi radianes. Y cada 2pi radianes el tiempo es igual a un periodo, ¿sí? Entonces ahí tengo mi segunda ecuación. Mi segunda ecuación. Aunque la puedo extender un poco más porque yo ya sé que 1 sobre el periodo es la frecuencia también. Entonces yo podría decir que vamos a ver. No, perdón, aquí me equivoqué en esto. Aquí Omega igual a 2pi entre 3, creo. Gracias. Correcto, así es. Entonces yo puedo identificar esto
puedo identificar esto como 2pi por f también, ¿verdad? Porque 1 sobre el periodo es la frecuencia. Entonces ahí tengo mi ecuación. Ok. Entonces ahí cerramos con las ecuaciones introductorias, los conceptos introductorios, ¿verdad? Entonces, todas estas cantidades de las que yo hablé, todas están presentes en el movimiento periódico. Va a haber un punto de equilibrio, va a haber un desplazamiento desde el punto de equilibrio, lo cual define un valor máximo, que es la amplitud. Ese desplazamiento va a tener una fuerza motriz. La fuerza motriz es la fuerza de restitución, la cual va a variar de sistema a sistema. Hay algunos que van a tener, en este caso, para el masa resorte solo es la fuerza del resorte, la ley de Hooke. Cuando vayamos a los péndulos, esa va a depender de la masa del objeto, ¿sí? Después, ya son variables que caracterizan al movimiento. El periodo, el tiempo que le toma completar un ciclo, la frecuencia, el número de ciclos por unidad de tiempo, y la frecuencia angular, el número de ciclos por unidad de tiempo, pero medido en radianes. Ok, bueno, entonces así está la cosa. Ahora, ya porque esto era demasiado fácil, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a meter a lo que es un poco más complicado, que es el estudio de lo que se conoce como el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico muy importante en la física. Entonces, ya con toda esa base introductoria, yo voy a estudiar un primer sistema, que es el sistema masa-resorte, que es particularmente el que tenía, bueno, ya cerré la aplicación, pero es el que está compuesto. Voy a empezar por el más sencillo, que es el horizontal. Entonces, este va a estar compuesto de un resorte y un objeto de masa m, una constante y un objeto, una constante de resorte k y un objeto de masa m. Entonces, no hay fricción, por ende, cuando el sistema se esté desplazando, imagínense que el movimiento va hacia acá, o sea, la masa se va moviendo hacia la derecha. Entonces, en ese momento, yo voy a tener actuando una fuerza acá, que es la fuerza del resorte. Recuerde que siempre, por la naturaleza del resorte, siempre la fuerza de restitución, o la fuerza del resorte, en este caso, va a ir en contra del movimiento. Como ya había dicho anteriormente, de la segunda ley de Newton, sabemos que aquí tenemos menos K por X igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo voy a despejar de esta ecuación de manera que me quede únicamente en un lado la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y del otro lado me va a quedar K por M y me va a quedar X. Ok. Este punto es clave para el estudio de este sistema. Esta parte es clave, ¿sí? Toda ecuación que tenga todo sistema que tenga una ecuación de esa forma, vamos a decir que tiene un movimiento armónico simple. Formalmente voy a decir, cuando la fuerza de restitución sea directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, entonces a este movimiento periódico se le denomina movimiento armónico simple. Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación de movimiento de esta manera, entonces, si
la segunda derivada de x con respecto a t, vamos a tener casos en los cuales esto va a ser medido en forma angular, entonces también lo voy a poner así. Eso va a ser para los péndulos. Eso no es una multiplicación de funciones, ¿verdad? Voy a mejor ponerle... Voy a mover esto. Y le voy a poner un O aquí. O, no es una multiplicación de esas fracciones o de esas derivadas, ¿no? Ok, si la segunda derivada de x o del desplazamiento, ya sea medido en forma horizontal, vertical o angular, es proporcional a x o teta, ¿no? Entonces el sistema realiza un movimiento armónico simple. Ojo con eso. Movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, eso lo van a tener que hacer. Tal vez no ahorita, ¿verdad? Pero sí cuando ya vayan. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que en la clase habían dos tipos de problemas? Los problemas de objetivos mínimos y los problemas de objetivos avanzados. Entonces, en algún momento les va a tocar a ustedes resolver problemas en los cuales tienen que hacer todo este proceso. O sea, yo les voy a dar un sistema nuevo, no el masa resorte, no los péndulos, sino uno nuevo, y usted va a tener que hacer todo este tratamiento. Empezar desde la sumatoria de fuerzas, o en algunos casos sumatoria de torques, y llegar a esta forma. Entonces, normalmente el enunciado en esos problemas me dice, demuestre que el sistema realiza un movimiento armónico simple. Entonces, la demostración va en función de llegar a una forma como esta, donde la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ya sea medida en forma lineal en X o Y, o medida en forma angular, sea proporcional a ese desplazamiento. Entonces ahí decimos que realiza un movimiento armónico simple. ¿Okay? Y una vez que yo tengo eso, voy a copiar esta ecuación que está aquí. Una vez que yo tengo eso, entonces puedo definir variables particulares para ese sistema. Entonces, la constante de proporcionalidad que va a estar en esta ecuación, siempre la voy a definir como la frecuencia angular. En este caso, pongo las 3 barras porque es una definición. La frecuencia angular es igual a la constante del resorte dividida entre la masa. Entonces, quiero aclarar que la ecuación de omega que encontré arriba, esta omega igual a 2pi entre t o igual a 2pi por f, es una definición general. O sea que usted la puede aplicar para cualquier sistema, mientras que esta que acabo de encontrar es exclusiva del sistema masa-resorte. Exclusiva. No aplica para otro sistema que no sea este, ¿no? Entonces, ojo para el sistema masa-resorte. Aplica si el sistema masa-resorte está en forma horizontal o está en forma vertical, cualquiera de las dos. Entonces, lo que me dice esto es, a ver, aquí me falta algo, y este es omega cuadrado. Entonces, perdón, ahí se me fue la onda. Siempre la constante de proporcionalidad, la que va a estar ahí, sin incluir el signo menos, y sin incluir la X, obviamente, va a ser omega cuadrado. O sea, la frecuencia angular al cuadrado. Eso implica entonces que para el sistema masa-resorte, omega es igual a la raíz de K sobre M. Y de aquí puedo sacar otras cantidades, porque si se fijan, omega está relacionado tanto con el periodo como con la frecuencia.
Por lo tanto, el período va a ser igual a 2pi entre omega y la frecuencia, vamos a ver, el período, sí, 2pi sobre omega y la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi. Entonces, tendría esas ecuaciones aquí abajo. La primera es la frecuencia, es omega sobre 2pi, por ende, la frecuencia para un sistema masa-resorte va a ser 1 sobre 2pi por k, la raíz de k sobre m. Y la otra ecuación particular aquí sería que el período es igual a 1 sobre f, o sea, el recíproco de la ecuación anterior sería 2pi raíz de m sobre k. Entonces ya estoy en la capacidad de calcular varias cosas del sistema masa-resorte. Ya le puedo calcular para una determinada masa y una constante resorte, ya puedo determinar su periodo, su frecuencia. Y eso, ¿no? O sea, puedo identificar en qué puntos el desplazamiento de la masa es máximo, en qué puntos es igual a 0. Okay. Lo que sigue después de esto es encontrar, eso lo vamos a ver mañana, es encontrar la solución de esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución de esa ecuación diferencial? ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial para un sistema o para algún objeto en movimiento es su ecuación de movimiento. ¿Qué significa una ecuación de movimiento? Es la ecuación que describe cómo se va a comportar. Entonces yo voy a poder saber con esa ecuación esto. Voy a poder saber el desplazamiento. Esa va a ser la solución. La solución de esa ecuación diferencial es el desplazamiento. O sea, ¿dónde va a estar la masa a un determinado tiempo? ¿Verdad? Si yo digo, bueno, la oscilación empieza ahora y 5 segundos después, ¿dónde va a estar? ¿A qué distancia del punto de equilibrio? ¿Va a estar a la derecha? ¿Va a estar a la izquierda? ¿Y a qué distancia? Y después voy a ser capaz de incluso decir, bueno, en esa posición, ¿qué velocidad tiene? ¿Qué aceleración tiene? ¿Cuál es la energía cinética en ese momento? ¿Cuál es la energía potencial? Etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que decir sobre este movimiento. Y pues apenas vamos empezando con la parte matemática, ¿no? Entonces, el día de hoy lo importante era familiarizarse con los conceptos o con las variables que están involucradas aquí, ¿verdad? Ya de aquí en adelante usted ya tiene que reconocer qué significa la frecuencia, qué significa el período, la frecuencia angular, etcétera. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase. Voy a bajar un poco, Lick. ¿Aquí? Sí, ahí. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, Lee. Muy bien. Entonces, por única vez, mañana sí vamos a tener clase, ¿verdad? Porque quiero que aprovechemos el tiempo de esta semana, ya que empezamos no un lunes, sino que empezamos un miércoles. Pero ya a partir de la segunda semana, el jueves va a ser el último día de clase. Entonces nos encontramos mañana y pues cualquier consulta adicional que surja por ahí, a ver, tengo aquí algo en el chat. Que si las anotaciones las comparto, no, porque ahí queda grabado en el video, ¿verdad? En el video. Ahí está la grabación. Entonces, si quiere ver las anotaciones, pues puede descargar el video. Ok, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho y como les decía, si tienen alguna duda adicional, pues ahí está el grupo. ¿Sí? Que tengan un feliz día. Gracias, Lee. Feliz día, Lick. Chequele, Lick. Gracias, Lick.